Buenas noches, mi nombre es Fernando José Palmera Guerra, identificado con el código estudiante 1065-649-490. Esta es una actividad del curso de electrónica de potencia y eh, esta es la fase número 5, el cual pues es la recopilación de todas las actividades, de todas las fases realizadas durante este periodo 1604 del 2023. Eh, pues en esta ocasión vamos a explicar acerca de la importancia de los variadores de la velocidad en la industria para motores de corriente alterna. Desde la primera fase hasta la última hemos venido trabajando pues esa parte del variador de frecuencia para un motor. Eh, bueno, sabemos la gran importancia que tiene esta necesidad de variar la velocidad de un motor en las industrias o en cualquier campo que se requiera. Es necesario aprender a realizar cómo hacerlo para lograr eh, dicho funcionamiento o dicha necesidad, poderla cumplir y poder satisfacer lo que se requiera. Eh, Esto es con el fin de controlar la velocidad y primeramente se debe tener una señal SPWM, una conexión a los drivers. Posteriormente esto se lleva a través de un filtro pasabajo con el fin de obtener una señal lo más posible senoidal para evitar ruidos en el sistema. Este ya es como el resumen de nuestra actividad. Tenemos varias palabras clave durante el proceso, como fuente rectificador, velocidad en el motor, variador de frecuencia y velocidad. Tenemos nuestro resumen en inglés. Bueno, nuestra introducción nos dice que los variadores de velocidad también se conocen como variadores de frecuencia y que por medio de este pueden variar la frecuencia de una señal de voltaje para que ésta pueda tener control de velocidad de los motores que trabajan con corriente alterna. Eh, También con el fin de llevar a cabo este proceso se utilizan convertidores de corriente alterna a directa realizando una rectificación en puente completo y que se puede realizar ya que los diodos controlados CRC posteriormente pasando por un inversor para convertir la corriente continua a corriente alterna. Es aquí donde se utilizan los MOSFET que va a depender la velocidad conmutar. Para tal fin se utiliza una etapa de control que comúnmente se emplea una señal SPWM como lo utilizamos en nuestra actividad. Prácticamente esta es una modulación de ancho de pulso comparando una señal de control senoidal con una señal triangular, siendo esta mayor frecuencia que fue la que utilizamos en nuestra actividad. El marco teórico de nuestro trabajo es que las tareas necesarias en un variador de velocidad son discretas y programadas con el microprocesador utilizando máquinas de estado, considerando tiempo y prioridades mediante multitareas referentes y cooperativas. Esto se propone una forma de programación para variadores de velocidad que permite el desarrollo del software desde etapas incipientes. La estructura de la programación propuesta permite el uso de microcontroladores de menores prestaciones y de la reducción del costo de la producción. Bueno, eh, esta es nuestra actividad. Tenemos nuestro mapa diagrama de flujo, el cual comprende todas las etapas desde la entrada de voltaje AC hasta el rectificador de puente de diodo, nuestro filtrado, lo hacemos a través de un condensador. Luego invertimos el inversor de C a C. Tenemos una señal a través del control una señal control SPWM. Luego invertimos esa señal y la pasamos a través de unos drivers. Luego un puente AJAT con unos MOSFET y por último nuestro filtro pasa baja y de ahí ya pasa a nuestro motor. En el diagrama de flujo se puede observar el proceso de control de un variador de velocidad donde se tiene un voltaje de entrada de corriente alterna mediante el cual pasa por el puente rectificador de diodo de onda completa y que dicho puente puede ser monofásico, trifásico, donde convierte la corriente alterna en corriente directa para su salida mediante un rizado que luego de pasar por este proceso la corriente directa con dicho rizado pasa mediante los componentes del filtrado como puede ser capacitivo ya que con toda esta señal en corriente directa completamente llega al inversor con el fin de convertir la corriente directa
alterna, luego la controlamos ya sea con una señal SPWM como lo hicimos en nuestro trabajo, que posteriormente pasa a los drivers y preamplificador configurado en nuestro puente allí y luego en nuestra etapa de filtrado. Aquí están pues todos los datos suministrados desde la primera fase de nuestro trabajo. Tenemos un voltaje sinusoidal monofásico en frecuencia de 60 Hz y 120 PRMS nuestro voltaje de entrada. Aquí hacemos nuestros cálculos para encontrar el voltaje pico a pico, nuestro voltaje de rizado, el cálculo del capacitor que utilizamos, también los parámetros del control del conversor DAC, de DC a C, con los parámetros del motor proporcionados desde el principio. También hallamos nuestra señal triangular, nuestra frecuencia triangular, eh, los datos de el conversor de AC/DC y nuestro valor del capacitor cual vamos a utilizar y nuestro voltaje de continua. También los parámetros del control del conversor de C/AC. Y por último, nuestro diseño de filtro pasa abajo, eh, utilizando todos los datos suministrados anteriormente para poder encontrar el valor de nuestro filtro. Ahora vamos a explicar las etapas, cada una de las etapas, la cual componen todo nuestro trabajo, que viene siendo el variador de frecuencia o el variador de velocidad utilizado en los motores. Entonces aquí tenemos nuestra primera etapa, por así decirlo, que es el rectificador de AC/DC. Aquí lo tenemos. En el cual tenemos una fuente, un generador de fuente senoidal configurado a 170 voltios de amplitud y 60 de frecuencia, como lo indica lo solicitado desde nuestra fase número 1. Tenemos un puente rectificador de diodos y tenemos nuestro condensador, el cual es el mismo valor utilizado aquí, que es el valor que nosotros encontramos, que es de 2849.8 microfaradios. Entonces, esta es nuestra primera etapa, el cual tenemos como referencia nuestra señal del generador senoidal conectado a nuestro osciloscopio a la línea A simulada de color amarillo y tenemos nuestra salida de color azul a nuestro puerto B. Aquí podemos ver que la onda senoidal representada es de 170 voltios y nuestra señal de salida es de 169 voltios DC. En nuestra imagen podemos observar que el puente rectificador convierte la corriente alterna en corriente continua, proporcionando una salida rectificada. El filtro de capacitancia de 2849.8 microfaradios suaviza la señal rectificada, reduciendo el rizado de la señal y proporcionando un voltaje más constante. La salida final es de 169 voltios DC, lo que indica que es una eficiente conversión y suavización de la señal. Este rectificador logra su objetivo de convertir la corriente alterna en continua con un voltaje de salida dentro de los parámetros deseados. En nuestra segunda etapa tenemos la señal SPWM, compuesta por este diagrama, nuestra parte del diagrama, ese circuito, cual la tenemos aquí, donde tenemos en nuestro osciloscopio la señal sinusoidal conectada a nuestra línea A. Tenemos nuestra señal triangular, tenemos la señal sinusoidal número 2
y tenemos la señal, nuestra salida SPWM en nuestro osciloscopio. Estas son pues las señales suministradas y simuladas en nuestro osciloscopio, la señal triangular, la señal de salida SPWM y las señales sinusoidal A y B. Esa creación de señal SPWM es un proceso fundamental en nuestra electrónica de potencia, ya que se utiliza comúnmente en la generación de señales para controlar inversores de frecuencia variable, que es lo que estamos haciendo. Por eso lo utilizamos en esta ocasión, los convertidores DCAC y otros dispositivos electrónicos de potencia. El proceso de creación de nuestra señal comienza con una señal portadora de alta frecuencia con una onda triangular. Por eso es que aquí tenemos nuestro generador de onda triangular. Luego se compara esta señal portadora con una señal de frecuencia sinusoidal, la cual representa la forma de la onda deseada. La diferencia entre la señal portadora y la señal de referencia se utiliza para determinar el ancho de pulso necesario en la señal de salida. Cuanto mayor sea la diferencia entre ambas señales, más ancho será el pulso de la señal de salida y viceversa. Este proceso se repite en cada ciclo de la señal portadora, lo que resulta en una señal de salida que se asemeja a una onda sinusoidal. En nuestra etapa de la generación de la señal SPWM. Ahora tenemos el puente H y el filtrado de nuestro filtro pasabajo, de nuestra inductancia y nuestra capacitancia. Por eso filtro LC. Pues este tipo de configuración es comúnmente utilizado para controlar los motores, especialmente en aplicaciones de velocidad, dirección en sistemas de tracción eléctrica. El puente H es una configuración de interruptores que permite controlar la dirección de la corriente a través de un dispositivo. Ya en este caso es el motor. Estamos configurando, utilizando MOSFET y RF330, que son los transistores de efecto de campo FT utilizados como interruptores controlados electrónicamente. En nuestros casos, estos MOSFET son adecuados para amplificación de potencia debido a su capacidad para manejar corrientes relativamente altas y velocidades de conmutación rápida. Al activar los MOSFET, de una cierta manera se establece una ruta de conducción para la corriente a través del motor en una dirección específica. Al invertir la secuencia de activación de los MOSFET, se invierte la dirección de corriente a través del motor. Ahora tenemos nuestra salida del filtro pasabajo. Esta era la etapa del puente H. Ahora tenemos la salida de nuestro filtro pasabajo, que está conectado en el centro del puente H y tiene la función de suavizar la señal de salida. Y lo podemos observar conectado en el centro de nuestro puente en H para suavizar la señal de salida. Está compuesto por una bobina y un condensador. Esta bobina ayuda a filtrar los componentes de alta frecuencia, mientras que el condensador ayuda a suavizar la señal, permitiendo que pase la componente de baja frecuencia. Nuestra señal se encuentra un poco sucia, un poco presenta ruido, pero fue la que mejor me resultó, asemejándose a una señal sinusoidal. Está un poco sucia, pero fue la que más cercana estuvo del resultado de nuestra onda sinusoidal. Aquí tenemos las diferentes etapas de nuestro variador de frecuencia tan completo. Nuestro, eh, Nuestra parte de conversión a CDC, con su fuente de sinusoidal de AC y su puente rectificador con la etapa de filtrado y la salida en DC. Nuestra generadora de señal SPWM, nuestro sistema de driver para poder
controlar nuestros MOSFET en el puente H y luego la etapa de filtrado ya con la salida que irá directamente al motor. Recordemos que los variadores de frecuencia son esenciales para el control eficiente de motores eléctricos, permitiendo la variación de velocidad y el control preciso del motor. Este diseño preciso debe abordar la eficiencia energética, la calidad de potencia, la protección del motor y la durabilidad del variador. Como conclusiones, podemos decir que los variadores de frecuencia también son conocidos como variadores de velocidad. Aprovechan la característica de los motores de corriente alterna mediante el cual pueden cambiar la velocidad de giro en función de la frecuencia de la señal de corriente de alimentación. El puente H es una configuración versátil que permite la inversión de la corriente, lo que resulta en un control bidireccional del motor. En este caso, nosotros utilizamos los MOSFET como interruptores en el puente H, los IRF330, que permiten un control preciso y eficiente de la corriente a través del motor. También podemos decir que los variadores de frecuencia son esenciales para controlar la velocidad y el par de motores eléctricos, proporcionando la flexibilidad y eficiencia en una amplia gama de aplicaciones. Permite un control preciso de la velocidad del motor, lo que resulta en un ahorro significativo en comparación con otros métodos tradicionales. Y por último, podemos concluir que el filtro pasa-baja compuesto por una bobina y un computador condensador cumple un papel crucial en suavizar la señal de salida del puente H, eliminando armónicas no deseadas. Contribuye a reducir el ruido electromagnético, las interferencias, mejorando así la calidad de la señal de salida, permitiendo tener una señal más limpia y cercana a una onda senoidal, beneficiando el rendimiento de motores y evitando daños en los dispositivos sensibles. Bueno, esto ha sido la presentación del trabajo, el cual es el variador de velocidad o variador de frecuencia utilizado para controlar pues, la velocidad de un motor, en este caso un motor AC